describiría usted la historia de la experimentación animal? Bueno, pues a ver, a pesar de que yo no soy científica, el conocimiento que tengo sí me ha llevado a investigar, y sé que la experimentación con animales pues es algo que está muy arraigado en nuestra sociedad. No sé exactamente, no tengo datos acerca del primer estudio científico que se hizo con animales, pero sí que sé que data desde hace muchísimo tiempo. El origen ha sido, normalmente siempre este tipo de cosas se suelen descubrir por error, pero bueno, el origen ha sido la curiosidad que tiene el ser humano en desarrollar productos que pueda consumir, pero cuando no está capacitado para padecer los efectos secundarios de esos productos, los con otros animales, ya sea por una cuestión de practicidad o sea por ética con su misma especie. Básicamente por eso. ¿Cómo se llegó a la situación actual con más de 150 millones de animales experimentados, como usted indica en la web? Pues porque ahora mismo digamos que hay diferentes formas de desarrollar fármacos. Los fármacos suelen ser fármacos cosméticos, productos de limpieza, suelen ser los principales tipos de productos que se prueban en animales. También hay digamos que experimentar en animales como la antigua usanza, ¿no? Actualmente con la tecnología que tenemos hay muchos otros medios para experimentar sin causar sufrimiento ni utilizar ningún animal. ¿Qué pasa? Que realmente en toda la Unión Europea, me atrevo a decir que en todo el mundo y sobre todo en nuestro país, esas vías alternativas de experimentación sin animales no reciben la subvención suficiente y por tanto no se desarrollan más. ¿Qué quiere decir? Que los animales siguen siendo, según lo que nos dicen las directivas europeas, necesarios para según qué experimentos, y por tanto, teniendo en cuenta que cada vez hay más farmacéuticas, más empresas de cosméticos que tienen estos requerimientos para que sus productos puedan ser comercializados, aunque en Europa ya en ese sentido estamos un poquito mejor, pero sigue siendo así, por ejemplo, en países como China. Al existir tantas empresas que crían animales específicamente para laboratorio, digamos que sigue siendo rentable. En resumen, hay que invertir más en otras alternativas y mientras no invirtamos en ellas, pues hay que seguir invirtiendo, según las farmacéuticas y demás, en este tipo de animales para estos procedimientos. ¿En qué campos se realizan estas prácticas con los animales y cuáles son las más crueles y por qué? Vale, pues es que son diferentes campos, pero vamos a decir que los más conocidos son la industria farmacéutica, la cosmética, la de limpieza y los estudios psicológicos. Los más crueles, dependiendo de que se considere crueldad. Hay experimentos con primates que están documentados más que nada hace ya bastantes años, porque que se sepa se han dejado de hacer en tales cantidades porque eran muy crueles, que eran experimentos centrados en el análisis psicológico de los primates, ¿no? ¿Qué ocurría cuando crías un primate como si fuera una persona o cuando le ayudas a establecer un vínculo afectivo con otro primate o con una persona y de pronto le privas de ese vínculo afectivo? Esos son experimentos psicológicos que no son crueles a nivel físico, pero sí son crueles a nivel psicológico, a nivel mental. Como ustedes saben, los animales también tienen capacidades de sentir, desarrollan emociones, vínculos afectivos y demás. En ese sentido, pues los experimentos psicológicos son muy crueles. Y luego están los que se basan en dolor físico. La normativa europea establece, digamos, una serie de parámetros que son legales para infligir dolor a los animales. Es decir, dentro de una legalidad se puede infligir dolor a un animal siempre y cuando no supere determinados estándares, ¿no? ¿Qué pasa? Que para probar ciertos productos cosméticos, por ejemplo, si nosotros queremos saber si un suero para los ojos, unas gotitas antibióticas, lo que sea, para utilizar en personas, pueden ser o no irritantes, normalmente lo que se hace es probarlo con animales. ¿Qué pasa? Que para saber cuántos son irritantes esas gotitas, tienen que ponerle mucha cantidad
para ver cuándo se empieza a irritar el ojo. Entonces eso necesariamente les produce dolor. Eso por poner un ejemplo de crueldad, ¿no? Al final, si pensamos en lo que es crueldad, puede interpretarse de muchas maneras, pero bueno, la hay física, la hay psicológica. Yo me aventuraría a decir que los productos, tanto los cosméticos como los farmacéuticos, son especialmente crueles porque siempre conllevan un sufrimiento físico, un dolor físico para los animales, de diferentes modos. Pero, ¿por qué? Me refiero, ¿en cuáles son los más crueles? ¿Pero te refieres a experimentos en concreto? Sí. ¿Cuáles son los experimentos? Es que yo no me dedico a la ciencia, o sea, yo lo que soy es periodista. No sería correcto que te hablara de los procedimientos de cada experimento, porque yo al no ser científica, no sé cómo se desarrollan, no sé cómo tienen que empezar, qué es lo que tiene que ocurrir y cómo tienen que acabar. La información que yo tengo es a raíz de todo lo que se ha documentado después de muchos años. Entonces, por no tener yo ese conocimiento, prefiero no ahondar en cuáles son los experimentos más crueles. Como vuelvo y me repito, creo que los que producen dolor físico, que son la mayoría lamentablemente, son especialmente crueles. Por supuesto, en Pac-Man no están de acuerdo con lo que hacen con los animales para poder experimentar. ¿Por qué? Porque consideramos que hay alternativas, hay muchas alternativas para experimentar sin utilizar animales. De hecho, como comenté al principio, lo que hay que hacer es invertir más y potenciar las empresas que trabajan en el desarrollo de alternativas al uso de animales. Eso por un lado, ¿no? Creemos que no hay voluntad política, en este caso, para que eso pueda ser así, para que se pueda hacer ese cambio. Y por otro lado, también la propia ciencia es la que explica que del 100% de los experimentos que se hacen con animales, el 95% no funcionan, es decir, no cumplen con los objetivos que se pretenden para ese producto y finalmente no se puede comercializar. Esto se debe a que los animales, pues físicamente, son muy diferentes a nosotros. Que se prueben productos en animales que van a ser utilizados para otras especies no tiene sentido, por esto no estamos de acuerdo, porque es innecesario desde nuestro punto de vista. Calculan que hay sobre 1 millón de animales afectados anualmente en España por la experimentación científica y lo llaman tortura innecesaria. ¿Podrías describirnos los casos más frecuentes y por qué los denominan así? Creo que es una pregunta bastante parecida a la anterior y como comenté, lo repito, yo no estoy autorizada ni capacitada para hablar con propiedad de cómo son los procedimientos a los que se someten a los animales, pero normalmente, hablando a grandes rasgos, cuando, por ejemplo, no sé si conocéis el caso de los 38 beagles de Divotecnia. Un experimento de un fármaco, de una empresa, que ha determinado que tiene que, digamos, probar la fase final en 38 perros. Ellos han determinado que esa especie, el beagle, o sea, que esa raza y esa especie son los que cuadran para el tipo de fármaco que quieren desarrollar, y han determinado que el resultado de ese experimento es, por un lado, la mitad de los perros se les va a someter a dosis letales, es decir, necesariamente los tienen que matar, pero para eso tienen que ver qué cantidad de fármaco necesitan para que sea mortal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos los prospectos de los medicamentos, hay una parte que habla de la posología, ¿verdad? Esa posología determina que según nuestro peso, nuestra edad y otros parámetros, tenemos que tomar una cantidad determinada de ese medicamento. Si nos pasamos, podemos tener intoxicaciones o incluso nos podemos morir, dependiendo del fármaco que estemos tratando, que estemos consumiendo. Para que los científicos puedan determinar eso, lamentablemente a día de hoy utilizan a estos animales para someterlos a esas dosis para saber dónde está el límite. Es decir, si tomas tanto de este fármaco según tu peso, te puede dar este efecto secundario. Y si tomas tanto, te puedes morir. Entonces, claro, esos procedimientos científicos producen un sufrimiento tremendo al animal, porque los científicos tienen que ver qué les produce esa sobredosis y cuándo llega el momento de la muerte, ¿no? Entonces, con estos perrillos ha pasado esto, con estos 38 beagles. De los 38, 6 creo que por X motivo no los tenían que matar, pero con el resto han determinado que sí.
porque quieren delimitar la dosis letal y por otro lado quieren hacer autopsias para ver cómo ha afectado el fármaco a los tejidos del cuerpo. Entonces, inherentemente son experimentos muy crueles, porque es que los animales tienen que padecer los efectos secundarios. Proyecto de ley de protección de los animales que está preparando el gobierno y ustedes han hecho 55 páginas de alegaciones. ¿Qué cambiará según esa nueva ley con respecto a la experimentación animal y qué proponen ustedes en este caso? El problema es que nosotros... Según esa nueva ley con respecto a la experimentación animal y qué proponen ustedes en este caso. El problema es que nosotros hemos hecho 55 páginas de alegaciones porque desde el punto de vista de nuestro equipo jurídico, que está especializado en protección animal, la ley es muy mejorable. Ojo, lo que está aprobado ahora mismo, digamos que no es que está aprobado, no es el término correcto, está presentado ante el Consejo de Ministros, pero la ley no está aprobada, no sabemos cuándo va a salir. De hecho, acaban de terminar hace unos días este periodo de alegaciones y por eso, pues, como entidad interesada, las hemos presentado. La ley es muy mejorable en muchos aspectos. Por ejemplo, los animales de experimentación se regulan, digamos, por su propia normativa, que es una normativa europea. Es decir, esta ley no les afecta en absolutamente nada, ni para bien ni para mal. Y eso es uno de los motivos por los que nosotros nos quejamos. No solamente por los animales de experimentación, sino también por los que se utilizan para cazar, por todos los que tienen que ver con la tauromaquia. En todo caso, los que podrían verse beneficiados en algunos aspectos serían los que se consideran domésticos, es decir, los que suelen convivir con nosotros, ¿no? El resto de animales, por ejemplo, de producción, los que viven en las granjas, estos de experimentación, pues no obtienen ningún beneficio, porque si, por ejemplo, aplicáramos una política de sacrificio cero, como están intentando implantar ahora, para que no se puedan matar a los perros y a los gatos en las perreras, sería imposible, no sería compatible con la forma de vida que tienen los animales de la granja ni con los que tienen los de experimentación, porque es que tienen que morir para poder cumplir esa función que se les ha asignado. No sé si me he explicado. El Partido Animalista dicen que solamente el 1,16% de las enfermedades son comunes tanto en animales como en personas. Entonces, ¿por qué se sigue experimentando con animales si los resultados no son fiables? Claro, existe un negocio muy grande detrás de las farmacéuticas, da muchísimo dinero, las empresas que crían a estos animales, que aparte los animales que se utilizan en experimentación tienen que cumplir una serie de parámetros, de características. No se puede coger, por ponerte un ejemplo, no puedes coger una ratita de la calle y experimentar con ella, porque no tienes un antecedente genético y no tiene las características del pelo, incluso si llegan a criar animales sin pelo, para que sea más sencillo manipularlos, pincharles y demás. Entonces, claro, detrás de esos animales con los que se experimenta hay una industria muy potente. Al final lo podemos resumir en una cuestión de dinero, por un lado, y por otro lado de falta de interés político en tecnología y otros métodos que no conlleven el uso de animales. También que la comunidad científica quizá no está de todo formada, y esto sí lo digo con conocimiento de causa porque he entrevistado a científicos que han hablado de ello, es que en las universidades, en las facultades, no se da a los estudiantes la formación necesaria, ni digamos que se les motiva a desarrollarse más en estos campos alternativos, sino que se ciñen al viejo conocido, que es experimentar en animales, a pesar de que los resultados, pues bueno, un 5% de acierto, pues no representa nada. De hecho, es que es un 95% de fallos. ¿Y se experimenta con animales? ¿Cuáles son las alternativas que ofrece su partido a la experimentación con animales para la investigación científica? Nosotros no ofrecemos alternativas porque no sería lo correcto. Nuestro trabajo es, digamos que ayudar a difundir el conocimiento acerca de la existencia de esas alternativas. Yo, por ejemplo, siempre que tengo ocasión, intento hablar con gente que tiene muchos conocimientos sobre el tema. Al yo no ser científica, no puedo hablar de procedimientos concretos, lo que decía antes. Entonces, nuestro trabajo es la difusión para que la gente sepa que esas medidas existen. Por otro lado, presión a las administraciones para que inviertan más en esas alternativas. Pero bueno, hace unos días hemos hecho una entrevista a un científico que tiene una ONG de software libre que pone a disposición de la ciencia
que son bastantes alternativas, sobre todo relacionadas con la bioinformática, con los tejidos sintéticos, es decir, los tiros van más bien por ahí. Pero sí que es verdad que para ahondar más en este tema deberían hablar con científicos y con personas que trabajan en el campo, porque lo que yo puedo aportar no sería profesional. ¿Y se experimenta con animales en concreto solo por sus características? Sí, hasta donde nosotros sabemos, sí. Hay animales que son más adecuados dependiendo qué producto se esté utilizando. Por ejemplo, todos hemos visto alguna vez la típica imagen del conejo, que normalmente los agarran, siempre tienen que estar inmovilizados porque obviamente tienen dolor e intentan huir. Y se suelen probar muchos productos cosméticos porque por las características de sus ojos, la sensibilidad que tiene un conejo en los ojos hace que sea más propenso hace que sea más propenso a experimentar esa sensibilidad precisamente con el producto que se está aplicando. A lo mejor un animal que no tiene una córnea tan pronunciada, posiblemente le va a costar un poco más tener irritación y demás, pero como necesitan saber cuándo empieza a ser irritante ese producto, se utilizan animales que tengan mucha sensibilidad. En el caso de los conejos, luego también se utilizan pues, todo tipo de roedores, perros. En España, si no me equivoco, ya no se pueden utilizar grandes simios, a pesar de que tenemos una granja de monos en Camarles, en Tarragona. Y sí, dependiendo de qué tipo de producto se vaya a utilizar, se utiliza una especie u otra según las directrices de la farmacéutica y de los científicos. En el año 2019 consiguieron casi 1.304.000 votos en el Senado y desde su comienzo han tenido una gran evolución. Personalmente, ¿de qué modo cree que han conseguido influir sobre la población y hasta qué punto los españoles estamos concienciados respecto a la realidad de la experimentación animal? Qué buena pregunta. Bueno, nosotros creemos que la era de la información en la que estamos viviendo le ha dado una herramienta, sobre todo a la juventud, para que sepa, para que sea conocedora de las cosas que pasan. Entonces, a lo mejor ciertas tradiciones que antaño se vivían de forma normal, se normalizaban, como puede ser la tauromaquia, a día de hoy se ha documentado tanto lo que padecen esos animales y lo que tiene que ocurrir antes de que ese animal llegue al ruedo. Hay más cosas, ¿no? Pero por ejemplo, nada más. Con la tauromaquia. Eso ha dado armas a la gente, conocimiento, información, para que se posicione con lo que no le parece bien. Nosotros, la ciencia nos respalda, los animales sufren, siempre padecen y de hecho hace poco han empezado a ser considerados seres sintientes, porque antes eran cosas, ¿no? Al tener el ser humano ese conocimiento sobre la capacidad de sufrir y padecer y sentir de los otros animales, hay que potenciar la empatía. Es decir, si nosotros no queremos que se nos someta a sufrimiento o a explotación o a maltrato, no lo hagamos sobre los demás, ¿no? Entonces ha sido gracias a esa información que se ha puesto a disposición de la gente y a esa documentación que tanto PACMA como muchas otras entidades de protección animal y medioambiental han desarrollado a lo largo de los años, que la gente se ha dado cuenta de que tenemos que cambiar y que tenemos que mejorar muchísimo como sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, en España tenemos muchas protectoras de animales, hay un movimiento animalista pues tremendo, muy arraigado, pero también hay un movimiento tradicional basado en la explotación animal, que también está muy arraigado y que mueve dinero, como puede ser, por ejemplo, la caza, la tauromaquia, la experimentación con animales. Al final se utiliza mucho como pretexto el tema de los puestos de trabajo, digamos, gira todo en torno a la economía y el tema laboral para justificar que se siga explotando a los animales de determinadas formas, ¿no? Yo creo que si el PACMA ha crecido, ha sido por abanderarse del movimiento animalista a nivel político. Es decir, nosotros siempre secundamos y apoyamos al máximo el trabajo de las protectoras. Como sabéis, la mayoría están conformadas por voluntarios, por personas que no se llevan dinero, de hecho muchas veces lo tienen que poner, y invierten su tiempo y su vida y toda su buena fe en los animales. Pero pensamos que todo ese movimiento de gente que se preocupa por los animales tiene que ir respaldado a nivel político. O sea, el cambio tiene que venir tanto desde abajo, desde las protectoras, es decir, como sociedad, como desde arriba. Hay que hacer una unión de los civiles,
con los que legislan. Por eso nosotros creemos que hemos subido tanto. Y me hiciste otra pregunta, disculpa, al final, que no recuerdo cuál era. ¿Hasta qué punto los españoles estamos concienciados respecto a la realidad de la alimentación animal? Vale, pues hombre, yo no sé hasta qué punto, porque es muy difícil determinar eso, pero yo creo que cada vez más. Por ejemplo, la caza o la tauromaquia son actividades con escaso relevo generacional. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor pues, nuestro abuelo se dedicaba era aficionado a los toros o aficionado a la caza, y al tener escaso relevo generacional quiere decir que su hijo, sus nietos posiblemente no lo vayan a hacer. Y eso al final es resultado de un movimiento de concienciación de, oye, ¿qué estamos haciendo con nuestra fauna y qué estamos haciendo con nuestro ambiente, con los animales, ¿no? Entonces yo creo que la sociedad española cada vez está más concienciada. De hecho, eso lo dicen las encuestas, diferentes encuestas que se han hecho, que posicionan a más de la mitad de la población, bastante más de la mitad, en contra de la tauromaquia, que para mí sería como el máximo exponente de maltrato animal en España, o digamos el más conocido. Cada vez hay más personas en contra de la caza porque dejan de considerarla necesaria. La amplísima mayoría está en contra de la experimentación con animales, y por supuesto con el maltrato, digamos, convencional, que es el que más vemos a pie de calle, que es pues los animales abandonados en azoteas, atados toda la vida, las colonias felinas pues sin que nadie las pueda atender, sin que los ayuntamientos ayuden, y obviamente con maltrato físico y demás. Yo creo que vamos a mejorar en general, despacito, pero vamos a mejorar. Hay fuentes que hablan de que un 89% de los científicos están a favor de la existencia de la experimentación animal. ¿Qué opina respecto a estas cifras y qué significado tienen para el partido animalista? Claro, esto se puede relacionar con lo que comenté antes. Si a las personas que estudian en las facultades no se les explica y no se les pone sobre la mesa que tienen que desarrollar alternativas, por un lado, y por otro lado las administraciones públicas, que son las que ponen el dinero, no ponen todo el dinero que deberían, pues nunca vamos a salir de ese bucle. Ahí, por ejemplo, la Animal Free Research UK es una asociación de científicos que están en contra de la experimentación con animales y llevan 50 años desarrollando proyectos respecto a esto y lo han conseguido. ¿Qué pasa? Que falta financiación, falta interés y falta también formación por parte del personal. Entonces, claro, si a ti en tu facultad te explican, te enseñan determinados procedimientos, tú como estudiante no te vas a sentir capacitado para llevar la contraria. Lo que vas a hacer seguramente es aplicar lo que ya conoces. Si luego tú quieres, te puedes informar por tus propias vías. Pero si no se les da a las personas, a los estudiantes sobre todo, esas herramientas y esos conocimientos, pues seguramente no lo van a aplicar y se van a ceñir a lo que se lleva haciendo toda la vida, que es experimentar con animales, porque las alternativas nuevas no están a su alcance, no las conocen, no las han desarrollado. Yo pienso que se debe a esto. Y obviamente nosotros como PACMA siempre apostamos porque se eduque a la gente y se invierta en estas alternativas. Pero eso lo tienen que hacer las administraciones. ¿Cuáles serían las ideas que proponen para acabar con el sufrimiento de todos los animales, pero sin que se vieran afectados los laboratorios o interrumpidos sus experimentos? Que se modifiquen las leyes, por un lado, y por otro lado que se deje de subvencionar la explotación animal en el ámbito de la ciencia. No se puede hacer de otra manera. Mientras las administraciones sigan dando dinero para que sigan habiendo criaderos y se sigan financiando experimentos que se sepa que van a utilizar animales por la vía pública, pues nunca se va a terminar con esto. Una cosa es que se haga desde las entidades privadas, que no se puede regular de la misma manera, pero también nos tenemos que dar cuenta que lo que se financia públicamente, las mayores cantidades de dinero suelen venir de la administración pública, lo pagamos todos. Es decir, lo pagan todos los trabajadores, una parte de nuestros impuestos se va para ciencia y desarrollo y demás, y de ahí sale esa financiación para explotar esos animales, ¿no? Entonces, mientras se siga, no se corte el grifo, mientras siga habiendo mientras se siga financiando finalmente, pues los científicos van a seguir tirando por ahí, porque no hay alternativas. Entonces nosotros lo que proponemos es eliminar esa financiación y reinvertirla
en alternativas y por otro lado endurecer la legislación para que no se puedan hacer. Obviamente nosotros no queremos que se utilicen animales, pero por lo menos limitar determinadas prácticas para empezar, aunque bueno, no es para nada nuestro fin, pero entendemos que tampoco se puede pasar de 0 a 100 de un momento a otro. Es bastante complicado. Entonces, ¿crees que si la educación estuviera diseñada de otra manera, igual habría menos experimentación animal? Sí, sin duda, porque como con todo, la educación es la base de todo. Uno va a ser lo que aprenda en clase, lo que aprenda en casa y según las experiencias que tenga en la vida. Si a las personas que estudian desde pequeñitas se nos enseña cómo son las cosas, habrá algunas personas que nos vamos a ceñir a lo que nos han enseñado y otras que vamos a intentar innovar, buscar otras vías, ¿no? Dependiendo de la personalidad que tengamos. Si a los estudiantes, desde que están en las facultades, se les enseña sobre la ética con los animales y se les enseña a tratarlos como seres vivos, como seres sintientes, y se les explica cómo sufren y por lo que tienen que pasar para que ellos desarrollen esos experimentos, pues yo estoy segura de que habría un cambio que vendría además por parte de la propia comunidad científica. Pero lamentablemente a día de hoy no se invierte ni el dinero, ni el tiempo, ni la voluntad política en esos cambios. Por último, ¿de qué modo cree que desaparecerá la experimentación animal y cuándo piensa que se sustituirá por métodos más efectivos? Cuando la sociedad lo reclame. Porque visto lo visto, si no podemos fomentar ese cambio desde arriba, desde las instituciones y desde la política, a pesar de que lo intentamos, tendrá que ser el propio pueblo el que motive ese cambio. Es decir, si por cada vez que nos enteramos ese público que se va a experimentar con animales, pues salimos a las calles y nos manifestamos o hacemos escritos, presentamos alegaciones, presentamos alternativas legislativas, digamos, nosotros fomentamos ese cambio, lo conseguiremos lo antes posible. ¿Qué pasa? Que tenemos pues, una fuerza política que no la tenemos a nuestro favor o no todo lo que nos gustaría, y por otro lado pues tenemos muchas administraciones que argumentan tener 20.000 cosas que hacer antes que modificar eso. Entonces, mientras pasa el tiempo, pues se siguen criando animales, se siguen utilizando, se les sigue maltratando, siguen sufriendo una barbaridad y seguimos anclados en la vieja experimentación. Y bueno, el cambio tiene que venir por parte de la sociedad, respaldado a nivel político.